Muy buenas, bienvenidos al directo miércoles 18 de diciembre y vamos a hablar de Tardozzi y de Bañaya. Así que preparaos porque va a ser un vídeo muy guay y quedaos aquí y darle al like y suscribiros, tío. Por cierto, TR MotoGP Reloaded, no quiero empezar el vídeo sin recordaros que os suscribáis, ¿vale? Al segundo canal para recordar todos los mejores momentos de los directos en estos clips, los que sois más de clips. Ahí tenéis el canal TR MotoGP Reloaded para que os suscribáis también al segundo canal, obviamente en el primero, y obviamente like a todos los vídeos y todo. Bueno, pues bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? Vamos con la P1 del directo para Harry Callahan. P1 para Harry Callahan. Buena tarde, Luis. Buena tarde, Harry. Siempre aquí arriba. Siempre estás arriba tú. Siempre estás en el top, tío. Así que gracias. P2 para Alfonso. Pero no eras muy fan de Tardozzi, jeje. Soy muy fan de Tardozzi. Mira, yo soy un buen padre, ¿sabes? O sea, hay que decirle a tu hijo lo bueno y lo malo, ¿sabes? O sea, porque le mete una bronca a mi hijo no quiere decir que sea, ya o sea, bueno, no quiera a mi hijo. O sea, que esto es como lo mismo, ¿vale? Hoy es una crítica constructiva dentro de mi contexto de que admiro y adoro a Tardozzi. Es así, ¿vale? O sea, que no es un ataque a Tardozzi ni mucho menos, pero sí que creo que hoy teníamos que hablar de esto porque me he quedado impresionado, ¿de acuerdo? Y hay más, porque hay segundo vídeo ya, ¿vale? Bueno, PD3 para José Garrido. Buena vesprada a mis moteros. ¿Qué tal, José Garrido? Buena vesprada. Pues bueno, gente que se conecta en Twitch también, poco a poco iremos saludando a Delta del Tona Integrale. Hola, Luis, en Twitch, P1 para ti. Enhorabuena. P1, y poco a poco iremos saludando a la más gente de Twitch cuando estéis en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues miércoles 18 de diciembre, falta poco para fiestas, falta poquito para las fiestas. Bueno, que paséis unas buenas fiestas todos y veo el chat. Luis llama a Nicobat y entra en directo a saludar a Chicho. Ahora lo he visto que están conectados, ahora lo he visto y digo, joder, qué oportuno, ¿no? Pero buen tema, sí, buen tema. Hoy es un temazo, ¿vale? Es un temazo. Y lo que diga Chicho, bueno, Chicho, pues como que ya sé lo que más o menos, pero sí que nada. Hoy vamos a hablar del tema de Tardozzi porque, bueno, pero más cosas que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Luis Porra para el GP. Bueno, tío, empezáis fuerte, ¿no? Mira, hoy también vamos a hablar de esto, del tono integrale. Vamos a hablar de la porra, porque toca hablar de eso, porque hoy he tenido... Mi móvil echaba humo hoy. Mi móvil era como una especie de locura. Tenía el culo caliente de hablarlo aquí. Me lo tengo que poner en la mano porque quemaba ya el móvil, ¿sabes? Hoy. Así que... Sí. Bueno, ahora lo comentaremos del tono integral, ¿de acuerdo? Lo comentaremos, ¿vale? Bueno, poco a poco empezamos. Primero, quiero añadir algo sobre, a raíz de este tweet que ha puesto Ricard Jouvet, cómo no, sin mencionar a TR, ¿no? Que bueno, que no pasa nada, ya estamos acostumbrados a que nadie nos mencione, que digan, ¿no? Los adjetivos que nos ponen a veces, ¿no? Pero Ricard Jouvet ha hecho esto, comentarios sobre Maverick en redes, ¿no? Hola Maverick en la entrevista, habla Maverick en la entrevista de DAZN de cómo cometió un error infantil en 2012 que no tendría que haber hecho. Le honra querer hablar de un tema zanjado por todos y ya saltan algunos a soltar mierda sin tener ni p idea y soltar bulos indocumentados. Qué pereza de gente. Bueno, estos somos nosotros, es así, Ricardo, ya lo sabemos, pero no pasa nada, porque yo siempre, sabéis que pongo mi móvil aquí para que la gente que crea que algo no es así pueda darme su versión o lo que sea, ¿no? Hay veces que esto choca con el periodismo, ¿no? Contrástalo, ¿no? Mira, esto, no sé si en el pasado lo he dicho de otra manera, pero el otro día en el vídeo yo dije que hay una información de una persona muy cercana, lo más cercana posible a ese equipo, que hice esos comentarios sobre esa discoteca, ¿no? Esa moto que se gripó y tal, ¿no? Incluso en el vídeo de ayer, yo comenté, no, antes de ayer, que me chirriaba que una o cuatro tiempos, porque ya estaba en cuatro tiempos, y que se gripase una cuatro tiempos era como especie de raro, ¿no? O sea, algo me chirriaba, ¿no?
Y es cierto que cuando he tenido algún contacto con gente cercana a Maverick, nunca me ha hablado de ese tema. Es más, me han dicho que no saben nada, básicamente, ¿no? De ese tema. Entonces, siempre yo buscaba alguien para contrastar más esto, ¿no? Porque la persona que me lo había dicho se merece todo mi confianza, ¿vale? Porque era una persona muy, ya te digo, muy cercana, una fuente demasiado buena para ponerla en duda. Pero siempre quedaba eso, ¿no? De detrás. ¿Qué pasa? Que hoy, fíjate tú las cosas, por fin, he podido hablar con otra persona, también muy cercana a ese equipo, no tanto como la primera fuente, pero la segunda. Y puedo poner ahora en duda, y eso lo hago sin ningún tipo de problema, el canal está para eso, para decir cosas e intentar siempre pues aclararlas y mejorarlas, ¿no? Si se puede. Y hoy me veo en la obligación de poner en duda eso de la discoteca, de la moto que se gripó y todo lo que el tema que se fueron de marcha, algunos miembros del equipo, y trajeron la moto gripada, y Maverick se cabró y se piró del equipo, ¿vale? Hoy lo voy a poner en duda por otra fuente que se merece también todo mi respeto y confianza, obviamente, y creo que ya sé por qué ha habido esa especie como de lío, bulo o lo que sea, ¿vale? Creo, porque sí que es cierto que hubo un episodio o parecido, pero no ese fin de semana, ¿de acuerdo? Entonces es como si yo creo, lo que yo entiendo es que pues las personas que dijeron eso no estaban en aquel momento allí, a pesar de su cercanía al equipo, pero quizá con la explicación confundieron el cabreo con ese otro evento que me he enterado que, no sé qué evento es exactamente, pero era un evento que creo que no era un gran premio, era un evento más promocional, en el que sí que hubo una especie como de quema de rueda y tal, y podía haber pasado algo. Quizá haya sido eso, y me falta más información que la iré completando, porque esto voy a seguir investigándolo, pero ahora el canal os transmite esto, porque sí que es cierto que este tema de la discoteca y todo el rollo se ha dicho aquí, obviamente, pero lo ha dicho más gente. Yo me acuerdo en los chats, la gente, no ahora, el otro día lo comentamos porque la gente dijo en el chat, sí, la discoteca y tal, ¿no? Y digo, mira, en el chat están recordando el episodio aquel de la discoteca, que la información era esta, ¿no? Y yo siempre digo, el que quiera que me llame y me lo desmienta o me lo aclare, ¿no? Pues hasta hoy, después de 3 años, no he tenido esa otra información. Y me he preocupado de tenerla. O sea, me he preocupado, gente pues cercana al equipo, y me he preocupado de eso. Pero hasta hoy no lo he tenido, y hoy me lo han dicho, digo, hostia, vamos a decirlo por si acaso, O sea que desde el canal os lo decimos, y lo digo porque hay más gente que lo dice por los bares, dijéramos, ¿no? Bueno, gente que no tiene canales de YouTube, ¿y qué pasa? Que yo al tener un canal de YouTube, yo también lo he dicho, y parece como que lo que diga yo en un canal, o alguien que tenga un canal, pues se difunde más, obviamente, ¿no? Pero voy a seguir investigándolo. De momento os digo que os paréis, y que esto de la discoteca podría ser medio verdad, o lo que sí que creo que puedo asegurar es que la decisión de irse de ese gran premio no fue por eso, ¿vale? Eso podría haber pasado en otro contexto, en otro momento, se hubiesen acumulado cosas negativas, y la decisión de irse sí que creo que se puede confirmar que es no estar de acuerdo Maverick con lo que se estaba haciendo en ese equipo, profesionalmente hablando, ¿vale? A nivel de la moto, de resultados, no estoy de acuerdo, me bajo de esta moto. Un poco eso, ¿vale? Pero directamente lo de Kuala Lumpur, hoy otra persona que me merece todo el respeto, confianza en este aspecto, me lo ha desmentido, y por eso he querido oportuno transmitíroslo. Iremos informando, pero esta es la información, ¿vale? Bueno, más cosas. Oye, intento no ver el chat, porque cada vez que miro el chat, como que me distraéis, tío, con cosas, que si con Chicho, que si no sé qué, que si con Dorna. Así que, de momento, me centro en el speech, y cuando acabe el speech, leeré el chat, como siempre, como de costumbre, ¿vale? Bueno, Ricard, era por vosotros. Yo siempre estoy abierto a todo lo que digo del canal, que la gente me llame y me lo contrarreste, o lo que diga, ¿vale? Y siempre, lo que decía del periodismo, una información, cuando tú tienes una información, la tienes que contrastar, obviamente, pero cuando tú dices
alguien dice esto, eso no hay que contrastarlo, porque eso es una realidad, esa persona está diciendo eso, ¿no? O una fuente dice eso, ¿vale? Yo siempre tengo, para que la gente se acostumbre, en mi móvil esas cosas. Cuando alguien me dice, no, la fuente, enséñala, el que la quiera que me la pida y se la paso, pero aquí no voy a poner pública, obviamente, ¿no? Así que esa información, esa voz existe de eso de la discoteca, y hoy la segunda voz que me ha llegado me ha hecho hacer esta aclaración y poner eso, bueno, más que cuarentena, pues yo creo que es cierto que no pasó eso en la discoteca, creo que es seguro, pero de momento son dos versiones y me quedo con la explicación de que no pasó, yo creo que será eso, pero tampoco lo puedo confirmar, pero sí que es cierto que no se fue, casi seguro que no se fue por eso Maverick del Gran Premio, ¿vale? Es cierto que Maverick, hola Iván, Maverick es un tío muy exigente, bueno, era muy exigente, ahora es menos, y es cierto que en aquella época Maverick, a pesar de estar en Moto 3 o en 125, era Dios. Era como Márquez en MotoGP, pero subía con un impulso, tío, que daba miedo. O sea, Maverick subía a MotoGP a las categorías pensando cuánto iba a tardar en ganar, porque nadie dudaba que iba a ganar Maverick. Maverick estaba en un momento de sí o sí, ganar sí o sí, ¿no? O sea, no toleraba perder, o sea, no aceptaba, ¿sabes? O sea, no, yo tengo que ganar. Y si no gano es por la puta moto, ¿sabes? O sea, su pensamiento debía ser ese, ¿no? Un poco como lo de Márquez en Honda, ¿no? Era una mentalidad ganadora, y puede ser que esa mentalidad ganadora también le haya empujado junto a esa situación de que la moto no acompañaba por X motivos, ya sea por Honda, ya sea por el equipo, ahí no voy a meterme, porque recordemos que en esa época Honda, los motores, siempre ha habido una guerra en Moto 3 con KTM y con Honda, ¿no? KTM siempre a full, y Honda siempre quejándose de que KTM invertía demasiado y encarecía la categoría, ¿os acordáis, no? Que siempre lo hemos comentado al canal, lo de Moto 3, de la moto de oficial, que ya corría en el FinCEP, la moto del año siguiente y cosas de estas, ¿no? Y sí que Honda era como más conservadora en ese aspecto y mantenía más la evolución. Entonces, podría ser eso, podría ser el equipo. Ahí no vamos a entrar hasta que tengamos más información, si tenemos, porque yo creo que es un tema ya bastante viejo y no creo... Pero sí que es cierto que eso de la discoteca sale muchas veces. Y yo, de momento, aquí lo paro, ¿vale? O sea, que de momento lo paro, y si sé alguna cosa más, obviamente, os la contaré, ¿de acuerdo? Bueno, pero cuando llegues a la categoría reina son pocos los elegidos para ganar un mundial, totalmente, solo es uno, ¿vale? Bueno, más cosas. Pedro Acosta, me viene al pelo otra cosa que me ha llegado hoy al móvil, porque mi móvil hoy ha estado que echaba humo, ¿ok? Cosas buenas también, porque he hablado con el arquitecto, y cuando el arquitecto me pone mensajes, yo como que se me paraliza el cuerpo, ¿no? Pero ahora os explicaré esto, ¿no? Ha habido también otra aclaración vía privado que me ha llegado, pero de buen rollo, obviamente, porque es como que se confirma, o se quiere confirmar, que Pedro Acosta no se va a ir de KTM, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí lo que más me ha sorprendido de este contacto que he tenido ha sido un poco algo sobre Pedro, KTM y Ducati, que es cierto, y yo lo he comentado aquí muchas veces en el canal, y que por comentarlo me ha llegado hate, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque con la persona que yo he hablado hoy del entorno de Pedro, ha hecho una cosa que es muy cierta y tiene mucha razón, y yo quiero que esto se valore en su medida justa, en la medida que le toca, que es bastante buena la medida, ¿no? Que es que Pedro se queda en KTM porque, además, no es lo mismo ganar con KTM que ganar con Ducati. La palabra utilizada ha sido el triple de mérito ganar con KTM. Repito, tiene el triple de mérito ganar con KTM. Y es cierto, o sea, si Pedro se queda en KTM, porque yo a esta persona que me ha llamado, le he dicho, oye, mira, sabe mal que me lo digas a mí, pero el contexto que hay, lo que desprende la entrevista de Valera, es una intención de esperar que haya un hueco para pirarse a una Ducati.
lo han dicho en GP1, lo han dicho varios medios, o sea, yo no me lo he inventado, yo lo he comentado, y a mí me cuadra bastante que Valera haga esto porque hay un historial también que ya ha pasado con Jorge Martín, pero desde el entorno de Acosta confirman de que no, que él se queda aquí y que es un reto, es un tío de la marca, él se va a quedar, si no fuese algo dramático, obviamente, ¿no? Pero que la intención no es moverse de aquí y es ganar, porque es el triple meritorio ganar con KTM que con Ducati. Esto, yo lo que he entendido es que ha sido una indirecta, obviamente, o una directa hacia Marc Márquez, porque Marc Márquez, ¿qué ha hecho? Subirse una Ducati. Marc Márquez se ha subido una Ducati. Yo esto lo he explicado en algunos vídeos, me ha puesto a parir, obviamente, como si yo quisiese atacar a Márquez. Y es una descripción de la realidad totalmente. Marc Márquez, bueno, hay una balanza que hay que equilibrarla bien, porque hay dos maneras de verlo, ¿no? Los haters de Marc, lo dijéramos, para entendernos, dirán, mira, se baja de la Honda y se sube a la Ducati a lo fácil. Ok. Se ha subido a la Ducati. Se ha ido a Ducati. Pero también Marc hace ese paso que lo hemos dicho muchas veces en el canal, diciendo que, bueno, poniéndose en la mochila la responsabilidad de ganar, porque si vas a la mejor moto y eres el mejor piloto, solo puedes ganar. Y esa responsabilidad ha sido muy atrevida. Por un lado ha sido fácil, me voy a Ducati, podía haber fichado por KTM o por otra marca, se fue a Ducati, que es la que estaba ganando, ok, pero tienes que ganar. ¿Qué pasa? Que si le damos más vueltas a esto, Marc Márquez ha sido más valiente todavía, porque se ha ido a una Ducati satélite, no una Ducati oficial. Marc Márquez se ha ganado el puesto en la Ducati oficial, ¿vale? Es un poco esa la historia, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que ahora mismo Marc Márquez está con una Ducati y que la Ducati estaba hecha, es una moto que está triunfando y Marc Márquez se subió al carro de lo fácil. Eso es así, ¿vale? Y lo digo porque yo no quiero quitarle méritos a Marc por ganar con una Ducati, por esto, pero lo que no voy a aceptar, informadores de MotoGP, es que luego le dice el mérito a Marc de que la moto no sé cuántos. Ahí sí que no, ahí sí que no voy a pasar, ¿vale? Ahí sí que no, ¿vale? Pero es cierto lo que se dice en el entorno Acosta, que para ellos ahora mismo no están en lo fácil, están en un momento complicado, además está en crisis KTM, o sea, está todo fatal, básicamente está en un contexto complicado ahora mismo, pero sí que es cierto que Pedro Acosta pues tiene un reto importantísimo, que es ganar con una moto que ahora mismo pues ha estado Binder, ha estado ahora pues bueno, Miller, nunca ha habido un top de verdad, ¿vale? Pero sí que es cierto que bueno, Binder yo creo que es un piloto que podía luchar por un mundial, básicamente, pero que ha corrido Pedrosa con la moto, ¿no? Pero no es una moto ganadora, obviamente, y el reto es eso. O sea que para mí, acierto la llamada que he tenido hoy sobre Pedro Acosta, en el sentido en el que han destacado que ganar con una KTM sería el triple meritorio, triple en este contexto, respecto a ganar con una Ducati, que es lo que puede hacer Márquez el año que viene, ¿no? Que es ganar con una Ducati, ¿no? Que bueno, que esto ya sabéis, una cosa, tú ganas con Ducati, gana Pecco con Ducati, va con una Ducati. Gana Martín con la Ducati, es que gana Martín con una Ducati. Gana Marc con una Ducati, y se va a maximizar todo. Eso funciona así, ¿vale? Depende cómo gane, ¿vale? También, si gana a saco, que se pasea, pues vamos a flipar todos y vamos a magnificarlo. Pero si se pelea con Bagnaia, pues bueno, pues al final ha sido uno de esos más que ha estado como Pecco, como Jorge, sobre una Ducati. Así que muy bien, Pedro, me gusta esa actitud, ¿vale? De subirte a una KTM y transmitir ese reto, que es ganar con KTM, no con una Ducati, o sea, que me parece bien. O sea, ahora mismo puede bajarse, bueno, ahora mismo, la posibilidad está bajarse de la Ducati, de la KTM, subirse a la Ducati y ganar, vale. Pues ya estaríamos un poco como Mar, ¿no? Pero que desde la parte de Pedro Acosta nos recuerden eso, lo encuentro justo, lo encuentro coherente y lo encuentro, deportivamente hablando, pues lo más acertado posible. Así que mucho ánimo a la familia Acosta por este reto de ganar con KTM cuando tienes a Márquez y a Pecco en Ducati, o sea que el reto tiene huevazos, tiene huevazos el reto, y ande van. Bueno, en este hilo que estamos hablando, no quiero dejar de hablar del arquitecto admirado
Jaime Alguersuari, lo adoro, lo sabéis. Mucha gente me da, como yo pienso diferente, la gente me dice, ¿no? Y yo, me dice, oye, que Jaime ha dicho esto, ¿no? Y yo, me parece perfecto. O sea, yo avalo todo lo que hace Jaime, todo lo que dice, lo aplaudo. Es más, yo siempre le he tentado a que lo haga. Le he dicho, Jaime, tienes que salir más, tienes que hablar, tienes que salir, tienes que digitalizarte, tío. Porque, tío, eres el arquitecto de todo esto. El arquitecto, que es un mote que se lo he puesto yo y que yo creo que cuadra bastante con lo que es la persona de Jaime Alguersuari, ¿no? El constructor de todo esto, ¿no? Que ahora es un influencer, ¿no? Ahora se llama influencer, ¿no? La gente que genera tendencias. Pero antes no era así. La gente que hacía cosas como Jaime eran constructores de verdad de una tendencia. Había cimientos allí, ¿vale? O sea, son gente que ha hecho cimientos y ha levantado el edificio, ¿vale? Ahora son todo más superficial, son tendencias que van y vienen. Pero él no, él creó, entre otros muchos, lo que es el motociclismo actual. Y tiene mi respeto, mi admiración en todo. He estado hablando con él estos días también porque me encanta hablar con él, a veces me mete caña, o sea, me mete una caña, o sea, pero yo disfruto, tío, me disfruto porque tiene razón, o sea, tengo que mejorar muchas cosas, y que a mí me llame Jaime para decirme que tengo que mejorar algo, tío, o sea, es que me pongo a temblar, tío, es que es un orgullo, ¿sabes? Intento, o sea que me cuesta, porque al final, quien hace cerdo muere cochino, que dicen, ¿no? Cambiar una impresora, pues puedes cambiarla muy poco, pero cambiarla mucho es imposible, ¿vale? Pero mejorar puedes, ¿no? Y estoy en ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa? Que un poco lo que yo estoy viendo con Jaime, con otras personas, es un poco más prudencia a la hora de hablar de lo que va a pasar con Márquez el año que viene, ¿no? Y yo creo, lo he dicho muchas veces, que este año quizá no es el más adecuado para ir con tanta prudencia, porque el año pasado sí que había con prudencia y la gente se desató. Y este vídeo que ha hecho Jaime, que es lo del gorrito, ¿cómo se llama? No sé el nombre ahora, ¿vale? Vale, he fallado, pero que se preparen el año que viene, los últimos de Filipinas, episodio 2. Se pone el gorrito, ¿vale? Ha hecho, creo que tiene mucho mérito, o sea, valor, hacer lo que ha hecho Jaime, es ponerse diciendo, oye, dije que iba a arrasar, no ha ganado. ¿Qué pasa? Que lo he argumentado ahora, y más o menos lo que yo estoy viendo, más o menos, es un poco el escenario, que ya se pinta un poco el escenario, de que no pueda ganar Márquez, ¿vale? Por si acaso. Pero estoy totalmente de acuerdo con Jaime, yo creo que lo he dicho aquí varias veces, el capirote, gracias Jordi, el capirote, ¿vale? O sea, bueno, no voy a recomendar que veáis el vídeo porque ese vídeo tiene muchas más visitas que el mío, y yo recomendar un vídeo con más visitas es un poco absurdo, ¿no? Pero, como siempre, ver el vídeo, si lo habéis visto, de Jaime Alguersuari, porque me parece muy decente lo que ha hecho y poca gente haría esto, ¿vale? Poca gente haría lo que ha hecho Jaime. Pero bueno, tampoco hay que darle mucha importancia porque tampoco se esperaba que la GP23 fuese tan difícil como ha sido, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, aquí con Jaime yo creo que hay que contar también con eso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una tendencia a la hora de hacer las apuestas del año que viene más prudente con Marc Márquez, ¿no? Entonces Jaime aquí un poco lo que explica, ¿no? Es que si Márquez no gana, claro, es que tiene una edad, ¿no? Es que es cierto, o sea, Márquez, si gana a Pecco, que lo puede ganar básicamente, ¿no? Que es muy probable que, bueno, es una posibilidad bastante, bueno, es muy probable, ¿no? Que sea así, no es nada descabellado básicamente. Ok, pero si no gana, es como que debería haberle ganado, pero ya estamos con el bajón de Márquez, como la despedida de Márquez, ¿no? Yo lo he entendido así, y es cierto, si Márquez, por lo que sea, no puede con Pecco, tendremos que tener en cuenta muchas cosas que dice Jaime, que es un poco pues la edad, todo el proceso, todo lo que ha tenido, y no habrá que reírse de Márquez ni machacarlo. O sea, Márquez está obligado a ganar por los comentarios de mucha gente, del contexto que hay en MotoGP. Y Márquez siempre se ha apartado de esos comentarios, el año pasado se apartó de esos comentarios. Pero en realidad los análisis, y aquí Jaime yo creo que me da un poco la razón en este aspecto, ¿no? Hay un lastre, hay una lesión, hay una edad, hay un contexto nuevo, hay muchos factores que si en el caso que no ganase, pues habría que seguir aplaudiendo a Marc Márquez. O sea, Marc Márquez siempre habrá que aplaudirlo, haga lo que haga a partir de ahora, porque lo que está haciendo es espectacular. Y yo os lo dije desde que se fue Ducati. Yo no dije, va a arrasar. Y la gente a veces se metía conmigo porque yo era en contra de Marc. Al final yo acerté en eso. Acerté y dije,
le va a costar, es un cambio, va muy rápido, y esto no llegará a coser y cantar. La gente se pensaba que una Ducati era un paseo pasado, ¿vale? Sí que está el factor 23, pero aún así este año es un poco, pues, todo un poco más, como más coherente, ¿no? Así que yo, no sé si se refieren a mí, cuando la gente se piensa que si Márquez no gana yo me voy a... Yo para nada, la gente que me conocéis en el canal, sabéis, Alberto Barañano siempre lo defiende esto, sabéis que yo soy muy analítico y no me subo en los discursos populistas de Márquez. Quizá el titular es Lluís no es un populista en el tema Márquez. No me subo al discurso fácil de Márquez, ¿no? ¿Ok? No, que Márquez gana y punto, no hay que darle más vueltas. A la gente no le interesa, el setup no le interesa. Y es cierto que a mucha gente no le interesa la parte técnica, analizar por qué sí, por qué no. ¿Has ganado? Es mejor. ¿No has ganado? Te toca retirarte. Es un poco lo que Jaime explica en este vídeo, ¿no? Que no le demos tantas vueltas al por qué sí, por qué no, y veremos realmente cómo está Marc Márquez al final, ¿no? Si gana está bien, ¿vale? O sea, tiene que ganar, y si no gana es porque ya le toca un poco ese bajón que le pasó a Valentino también, ¿no? Márquez tiene 30 y pocos, pero Márquez es un piloto muy físico, ¿no? Muy luchador, y esa faceta, con la edad, tiene tendencia a perderse más que la parte más técnica y más analítica, ¿no? Un piloto más técnico, por ejemplo, yo creo que Rossi era muy técnico, pilotaje, muy fino y tal, pudo alargar esa carrera deportiva, pero un piloto más físico, más animal, como es Marc en este caso, está por ver si puede alargar a tanta alto rendimiento como fue Valentino, ¿vale? Así que es un honor para mí poder tener contacto con Jaime Alguersuari, arquitecto, y espero que sigamos así mucho tiempo porque me parece increíble tener estas conversaciones y estos consejos, tío, de alguien como él. O sea, que alguien como Jaime se preocupe por mi discurso para que cambie, para mejorarlo, porque si es así, mira mejor las cosas, básicamente. Internet, pues, es de agradecer y de admirar. O sea, yo, mi gran admiración y amistad a Jaime, el arquitecto, y a seguir así, Jaime. Muchos años así haciendo vídeos y comentarios, ¿vale? Bueno, pues, discurso fácil es hablar de Márquez, bien o mal, porque da visitas. Bueno, y eso... Hablar mal no da muchas visitas, ¿eh? Yo te lo garantizo, y no porque yo hable mal en modo negativo, sino en la que cuando no hago el discurso populista me bajan las visitas, se me van suscriptores. Yo he tenido días de perder suscriptores, que en internet es muy difícil porque siempre hay una tendencia a subir. Yo he tenido días que he perdido suscriptores por temas de Márquez. Es así, ¿vale? O sea, que hablar mal o no hablar en modo populista de Márquez es negativo, no es positivo, ¿eh? Es negativo, ¿eh? Y hablo por experiencia, ¿vale? Pero bueno, Jaime es peculiar, pero auténtico. Jaime es auténtico. Y un tío que ha levantado el solo moto y que hace portadas para que la gente se ponga en pie y compre la revista, ¿qué vamos a decir, tío? Pues nada, arrodillarnos y aplaudir, tío. No hay más, tío, no hay más. ¿Vale? Bueno, vamos con el tema del día, ¿vale? Porque yo creo que... A ver si tengo por aquí. Un momento, perdonadme. Tengo la foto por aquí. No quiero empezar el vídeo sin la foto. Vaya, hombre, ahora no tengo aquí. Bueno, es igual, pongo la web y ya está. No viene de aquí, ¿vale? Bueno, pues el tema del vídeo de Pecco Bagnaia, ese documental que se está haciendo del Dream On para la lucha de Pecco por el título, que al final no lo ha conseguido. Yo, de entrada, viendo ya el segundo vídeo que se ha publicado hoy, yo le cambiaría el título. Yo creo que Ducati, creo de momento, que es un error lo que está haciendo Ducati con este documental con Pecco Bagnaia. Creo que es un error, ¿de acuerdo? Porque de momento, con los dos primeros capítulos, yo creo que el título debe ser Tardoggi. O sea, es un vídeo de Tardoggi, no de Pecco Bagnaia, básicamente. Es más, creo que Pecco pierde enteros con lo que se está diciendo en estos vídeos, bueno, con lo que está enseñando, ¿vale? Y no paro de sorprenderme porque Pecco lleva así, tío, aguantando interpretaciones
sobre su manera de ser o trabajar o pilotar, que se venden de manera negativa y cuesta mucho, o sea, cuesta mucho crecer como piloto, ganar, como gana él, muchas carreras, mejorar su estilo, mejorar muchas cosas y a la vez que tengas un discurso a nivel mediático negativo, tío. Para mí, lo que está pasando en este documental es negativo para Pecco Bagnaia. Es más, me atrevo a decir preocupante, injusto lo que está haciendo con este vídeo, sobre todo con el primero. El segundo es un poco la confirmación del primero, en el que precisamente, y no es para ir de guays, yo hice el primer vídeo y pensé, joder, es que precisamente lo que han dicho en el segundo vídeo es lo que yo tenía preparado para decir en este directo, que es esta foto de aquí, ¿vale? Esta foto de la radicalización de Pecco en el Gran Premio siguiente, ¿vale? Y pensé, joder, es que parece que me haya leído el pensamiento la gente que ha hecho el documental, porque precisamente la consecuencia del primer vídeo es este, el segundo, ¿no? Y mira, supongo que lo habéis visto, el vídeo, es un vídeo en el que Tardozzi le dice a Pecco que, pues que, ¿dónde está esto? Joder, un momento. Hostia, lo tenía por aquí esto. Le dice a Pecco que no puede ser tan gentleman, tan generoso, ¿no? Con sus rivales, ¿no? Es que tengo lo de, un momento, tengo lo de As por aquí, un momento, espérate, As motor, As, perdonar, un momento, es que no sé por qué se me ha borrado, lo tenía aquí preparado para ponerlo en el directo, lo tenía preparado para meter en el directo, As motor, porque, claro, si haces eso, lo que pasa es esto, es que le das al piste coño, a los antiducatistas y antipequistas, tío. Ducati avisa a Bagnaia como si le pusiese entre la espalda y la pared. O sea, me ha parecido, o sea, vi el vídeo y pensé, buah, esto es negativo. Puse un tuit en contra. Esto lo he visto hoy, no había visto este titular. Ducati avisa a Pecco, no puede ser siempre un caballero, te van a engañar. O sea, ridiculizar a Pecco encima con algo que es mentira, o sea, no tocaba lo que ha dicho Tardozzi en ese vídeo, y ahora os lo voy a argumentar, ¿vale? Y encima ridiculizarlo de esta manera, tío, ¿sabes? Y encima, claro, es que tú, Tardozzi, o sea, yo soy muy fan de Tardozzi, a mí Tardozzi me dice eso y yo gacho la cabeza, tío, yo no le planto cara a Tardozzi, ¿sabes? Pero, hostia, me ha parecido totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque, ¿dónde estamos? Porque, hostia, puesto así estamos en el contexto bueno, porque, joder, vale, bajamos Motorsport y ya está, vale, dejamos Motorsport. Porque aquí, en este fin de semana, pasaron muchas cosas en ese Gran Premio. Esto se refiere al vídeo 1, se refiere a la sprint de Tailandia, que recordemos que el domingo fue embojado la carrera y Pecco Bagnaia cedió 2 puntos ante Marc Márquez. ¿Os acordáis ese titular de Márquez, no? Ha ganado más de 2 puntos. Son más que 2 puntos porque, claro, porque era un palo que le daba a Pecco en la lucha. Y al final de estas carreras, yo lo expliqué en el vídeo que hice después, os lo expliqué y dije que era más de 2 puntos porque son menos carreras y al final te han plantado la batalla y has perdido 2 puntos. ¿Qué pasó en ese Gran Premio? Pues en ese Gran Premio pasó esto, ¿no? Pasó que Jorge Martín, en la salida del Gran Premio, ¿vale? En la salida del Gran Premio, que tenía la pole Pecco Bagnaia del Gran Premio, de la carrera sprint, le metió un hachazo a Pecco Bagnaia, ¿vale? Le metió un hachazo, se metió por dentro, aquí cortando un poco la trayectoria. ¿Ves la trayectoria cómo está? Todo el mundo bastante abierto para entrar a la curva y Jorge Martín 3 metros por dentro, que esos 3 metros sabéis que muchas veces no te dan para pillar la curva. Ya lo sabéis, eso todos lo sabéis, que no te da para coger la curva si entras por esa línea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después de esto, Martín se fue de pista. ¿Qué hizo Martín? Agrandar la pista, la hizo más larga para cortarle la trayectoria a Pecco. Aquí Pecco está tercero, ya cuarto, que Marc lo está pasando. Y esto es lo que le recriminaba Tardozzi a Pecco Bagnaia, que no puede ser
que un tío se te meta así en la primera curva y tal que cual. Mira, esto que hizo Jorge, yo tengo el vídeo por aquí, ¿vale? De este día, ¿ok? Tengo el vídeo que lo podéis ir a ver si queréis, porque lo he puesto también en el Twitter, voy a ver en el Twitter y así voy más rápido, ¿vale? Hostia, qué mal, ¿no? Y no se me han sincronizado, lo estoy viendo, no se me han sincronizado los pestañas del navegador, tío, ¿vale? Es lo que estoy viendo, ¿sabes? ¿Vale? Vale, dejamos esto, tío, así ya está, ¿vale? En este vídeo, que podéis ver, que es del sábado, después de la sprint, analizo precisamente esto. Por las declaraciones de los pilotos, por los ritmos, por el análisis, que aquí Tardocci se lo pasa por alto, ¿de acuerdo? Y ataca directamente a Pecco Bagnaia diciéndole no puedes ser tan blandengue. Titulares ya como el de As, comentarios que se van a hacer seguramente por redes, en Pecco es un blandengue, es una cosa totalmente negativa. Yo no sé en qué momento Tardocci se atreve a decir a Pecco que es o un gentleman o un piloto no contundente después de lo que hemos visto este año con Pecco Bagnaia. O sea, después de lo que hemos visto este año con Pecco, que ha sido lo de Márquez en Jerez, ¿vale? Ese adelantamiento con Márquez que se tocan. Lo de Márquez en Portimao, con Alex Márquez, con Binder. O sea, estamos en una realidad paralela, tío, con esto de este vídeo, cuando Pecco precisamente ha sido un exceso de agresividad, lo que ha ido este año, y no lo digo yo, lo dice hasta Borsoi, que Borsoi ha sido uno de los que se ha añadido al discurso un poco de Jaime Alguersuari, ¿no? De poner a Pecco como candidato al año que viene, y dice que la diferencia con Pecco, sobre Jorge Martín con Pecco, ha sido bajar un poco el listón de la intensidad, ¿sabes? O sea, precisamente lo que le ha dado el título a Martín, ¿ok? Ha sido ser menos intenso que Pecco, caerse menos y ser más conservador que Pecco Bagnaia, ¿vale? Aquí Jorge sí que se metió, pero es que precisamente este adelantamiento que hemos visto aquí fue criticado lo hizo Marc Márquez, un poco más bestia que este porque se fue más largo, con Lorenzo, y Lorenzo se quejó de ese adelantamiento de Márquez en 18, en Aragón. Hizo lo mismo. Aquí Jorge hizo lo mismo que Márquez en Aragón. Y tú, Tardocci, lo que tienes que hacer es lo que hizo Pecco. Pecco se bajó a la moto y denunció los fuera de pista de Jorge Martín. Tú no puedes radicalizar a Pecco y decir que haga lo mismo, tío. Es que, en serio, me ha parecido increíble que ese vídeo se haya hecho viral cuando le deberían dar la razón a Pecco y el que lo ha hecho bien es Pecco, no Jorge Martín. Tú no puedes decirle al piloto que haga lo que hizo Márquez en Aragón o lo que ha hecho Jorge Martín aquí, entrar y salir de la pista. Bueno, sí que puedes, pero joder, lo criticamos, lo aplaudimos. ¿En qué contexto estamos ahora mismo? O sea, Tardocci está radicalizando a Pecco Bagnaia. Bueno, es que llega Marc, ¿eh? Es que llega Marc a Ducati, ya está en Ducati, y Marc, bueno, tiene otro ADN que el de Pecco, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero es que, repito, id a ver el vídeo, porque además, después de esto, ¿vale? Después de lo que pasó aquí, le salió mal a Jorge. Pecco salió ganando, porque Jorge se fue largo, Pecco quedó delante de él, y en media vuelta ya estaba así. Pista libre para Pecco y solo su compañero de equipo delante. Esto fue lo que pasó. ¿Dónde está Jorge Martín? 1, 2, 3, quinto. Quinto, y tú aplaudes a Jorge, le pides a Pecco que por qué dejas que te hagan eso. Pero si le ha salido mal, si he salido beneficiado yo. ¿Qué pasa? Que después Pecco habló sobre esta carrera y dijo lo que había pasado en realidad, que es que había tenido un mal feeling con el neumático delantero. Mira, esto me toca las narices, tío. Llevamos todo el año viendo estas cosas. Pilotos, Jorge Martín, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Vamos a centrarnos en estos tres. Hay multitud, bueno, muchísimos casos en los que tanto Jorge Martín como Marc Márquez como Pecco Bagnaia de un día a otro han tenido mal setting, no han podido pilotar bien y han cambiado el rendimiento de un día a otro. Marc Márquez el sábado en Montmeló hizo la sprint, le fue mal, cambió el setup y el domingo le fue de cine. ¿Por qué no se carga el sábado contra Marc Márquez? Aquí se carga contra Pecco. No se puede decir que tuvo un mal setup o un mal gestión del neumático delantero, más presión, lo que sea, me da igual.
No, hay que atacarlo diciéndole que tiene que perderle la rueda a Martín en un hecho que además le da la razón a Peco. Porque Peco, repito, podéis ir a ver la repetición de la carrera, sale, acabó así. Martín atrás y él con su compañero delante, que fíjate tú, una posición que firmarías antes de salir. Oye, la primera vuelta saldrá Bastianini primero, Peco segundo y Martín quinto. Lo firmas, tío. En cambio, nos meten un vídeo criticando a Peco Bagnaia por la salida cuando es Jorge Martín el que se va fuera, tío. Es alucinante, tío. Es que es flipante, ¿vale? Es flipante. Yo, en serio, que no he dado crédito de lo que he visto. Hay declaraciones de Peco y de Bastianini de ese día, ¿vale? Las podéis ir a ver en internet. Recuperáis bueno, pues las declaraciones de ellos, ¿no? Aquí Peco Bagnaia me veo obligado a recuperar puntos y le voy a intentar el día siguiente. No sé, lo dice por aquí, me he visto obligado, tal. No lamentó no terminar de sentirse a gusto con el tren delantero de su Ducati. Lo pone aquí en Motorsport, está dicho por Peco Bagnaia, ¿vale? ¿Vale? O sea que las caras largas, porque este Gran Premio acabó con aquellas caras largas de Peco, ¿no? Que iban a ganar y habían hecho la pole, y iba todo perfecto. Y yo dije, ¡buah, tío, vaya caretos! Bueno, todo el mundo flipado, toda esa foto se hizo viral, ¿no? La foto de Peco con todo el mundo así acojonado, ¿no? Después de la sprint, ¿vale? No he podido hacer más, dijo Peco Bagnaia en aquel momento. Pero es que, tío, la excusa de que perdió por Martín es que no me vale, tío. Porque aquí era media vuelta y no me vale de la presión. Aquí tiene espacio libre con Bastianini y si no pudo ir más rápido es porque no podía por setup. O sea, no fue un problema de la salida. Y el vídeo, que no sé quién lo ha hecho, que para mí es un suspendido ya directamente, el que ha hecho este documental, es destructivo, negativo para Bagnaia, que en algo además que no tiene razón y que Peco lo hizo bien. La salida fue Jorge el que lo hizo mal y le salió mal encima, no le salió como a Marc en Aragón, por cierto, ¿vale? Y nada, y yo creo que esto es un error, porque además, en el segundo vídeo que ha salido hoy, es que es flipante, tío. El segundo vídeo, tío, no sé, lo tengo por aquí, creo que es este, ya hablan de Tardozzi, ¿vale? Destacan el consejo de Tardozzi. ¿Por qué? Porque Peco Bagnaia, el segundo vídeo, hizo esto, tío. O sea, Peco Bagnaia, en el segundo Gran Premio, porque recordamos que después de Tailandia, de la sprint, llovió y la salida fue más contenida, la salida de Peco. O sea, no pudo salir a pegar hachazos porque estaba mojado, básicamente. No puedes ir con esa actitud, ¿no? Pero esto fue lo que pasó en Sepang después, que luego hubo doble salida, que se anuló la salida, y esto fue provocado por Peco, aunque fuese Jorge el que impactó al final, fue provocado por Peco, porque fijaos la salida de Peco, esto ya es Sepang, que está la pole al lado de Jorge Martín, es que Peco sale, tío, y se va literal a cerrarle la puerta, es que es brutal, si veis el vídeo es alucinante, se va literal a cerrarle la puerta a Jorge Martín, se va para la derecha, es que sale y dice, ¡raca!, a cerrar a Jorge Martín. Se radicaliza Peco Bagnaia después de la bronca de Tardozzi. Y aquí sí, tío, aquí, mira, vamos a dar la razón a Tardozzi si queréis, ¿vale? Aquí sí, aquí le salió bien a Peco Bagnaia, perdón, esta no es, porque aquí sí que al final se abrió y a Jorge no le dio tiempo a meterse bien y acabó impactando con la pierna de Peco Bagnaia. En serio, me he quedado de piedra este documental. Espero que el tercer vídeo se haga positivo para Peco, porque mire que hay cosas que destacar de Peco. Y que tengamos que destacar la radicalización de Bagnaia, un piloto fino, un piloto educado, un piloto técnico, un piloto analítico, un piloto trazador, que cambia de estilo, que usa más el freno de atrás, lo usa menos. Hay 50.000 maneras de acreditar a Peco. Sin embargo, Tardozzi se focaliza en algo que es la radicalización de Bagnaia, un piloto fino, un piloto elegante, ¿vale? Y que le pide que no sea tan caballeroso. Se me quedó flipado, o sea, no me esperaba esto. Y repito, esto va a ser, pues, carne de, bueno, va a ser alimento para que veamos, pues, titulares, pues como este, y más que ya miraré si hay más por ahí, porque estoy seguro de que esto va a volver a poner en duda el liderazgo del Peco Bagnaia
en la esfera MotoGP, ¿vale? Así que, nada, hay muchas maneras de ganar. Jorge Lorenzo luchó por ganar de esa manera. Y para mí se merece todo el respeto, Lorenzo. Oye, que yo al final, si el reglamento no lo prohíbe, a mí está bien que lo hagan, ¿eh? Pero, tío, si tú eres un piloto con otras características, ¿ok? Destaca esas, tío. No quieras sacarle las que él... Coño, es que esto lo que va a provocar es que el año que viene, bueno, que yo creo que ya está pasando, le rían mejor las actuaciones a Marc Márquez. Si Marc Márquez mete un hachazo y saca fuera a un piloto como ha hecho Jorge Martín, lo van a aplaudir en Ducati. Claro, están aplaudiendo la actitud de Jorge ahora mismo, ¿vale? Y yo es que, en serio, que esto va a ser otro de los motivos de los que se diga de que además con razón, de que en el box de Ducati van a estar más por Márquez que por Pecco, porque claro, Márquez ya tiene un poco esa actitud más agresiva o más valiente o más osada, decirle como queráis, que Pecco. Que en serio, sobre Pecco se pueden decir muchas cosas. Es más, sobre la manera de adelantar y actitud, yo en serio recomendaría a Tardozzi o a todos los que tienen ahora un poco, los que han cogido este vídeo, ¿no? Y han pensado un poco que Pecco pues pierde enteros, que se repase la carrera deportiva de Pecco. Moto 3. Yo, carreras de Moto 3, las últimas vueltas de Pecco era espectacular. Cómo metía la rueda. Es que en Moto 2, es que en MotoGP, mete las ruedas atrevido, limpio, pero no se corta un pelo. Yo creo que el año de Pecco, si tenemos que ponerle algún fallo, es un poco el exceso de eso. No lo contrario que ha dicho Tardozzi, ¿sabes? Pero es que me parece alucinante. Y es más, repito, en una acción que sale perjudicado Jorge y sale beneficiado Pecco. O sea, es que no lo he entendido, tío. Y encima lo destacan en este... Mira que ha habido cosas para destacar. Y lo destacan. Así que esto para mí ha sido algo negativo por parte de este vídeo. A mí me gusta que, bueno, pues que cada piloto se defina por un estilo, por una manera. Creo que esta no es la manera de Pecco. Creo que buscar un Pecco que haga estas cosas, de entrar más colado, salirse de la pista para fastidiar al otro, o cerrarle la recta, que yo no soy partidario de cambiar las líneas de manera radical. Yo si fuese comisario, o fuese árbitro, o si fuese un técnico de la federación, yo haría unas líneas rectas en la salida, para que durante X metros no pudieses cambiar tu línea, ¿vale? Como una carrera de atletismo, de velocidad, de atletismo, pues igual, cada uno por su línea, porque es peligroso. O sea, han muerto gente a las salidas, ¿vale? Por movimientos raros. Y aquí Pecco hace un movimiento que es radical. El movimiento que hace Pecco en la salida, en Sepang, es radical. Es ir a cerrar directamente a Jorge Martín, y esto se hace mucho, Moto 3 se hace mucho, y yo no soy partidario de esto, ¿vale? Así que no me mola que pilotos que tengan una actitud un poco más, bueno, deportiva, encima se vean un poco, pues, atacados y se les pida un poco más de agresividad en ese aspecto, ¿vale? Agresividad dentro de los límites toda. Adelantar, meter la moto, rozarte si quieres, pero entrar colado en una curva para cortar una trayectoria e irte fuera, eso yo creo que debería estar más controlado, porque al final amplías la pista a tu beneficio, y si tú te vas de la pista, que esto lo explicó Márquez, además, es que Márquez, en el día de Bastianini, es que se sale de la pista en adelantamiento. Si tú te sales de la pista, debería ser sancionable. Precisamente Márquez, y Márquez esto lo hizo en el 18, y Márquez esto no lo hace ahora, ¿eh? Lo hizo en Australia con Jorge Martín, pero se mantuvo la pista, Márquez. O sea que ahí, nada que recriminar a Márquez en Australia. Pasó en la 3, en la 5 creo que es, en la 5, la primera de derechas, a Jorge Martín, se fueron casi al piano, pero dentro de la pista. O sea que Márquez cumplió con su argumento de mantenerte en la pista. Porque claro, si tú te metes y te vas hacia afuera, que es lo que hizo Aldeguer con Canet, que lo llevó hasta fuera al piano, joder, hostia, entonces,
cuál es el reglamento, cuáles son las normas, tío. Entonces, claro, yo me quedo con las declaraciones de Peco de la final de carrera. S4, 4 veces ha ido a la pista Jorge Martín, ¿vale? Siempre en batalla con él, ¿vale? Y eso es motivo para mí de sanción. Los límites de la pista son sagrados. Luego ya vamos a entrar si te metes más o menos agresivo, ¿no? Pero lo que dijo Márquez es el inicio de algo lógico. ¿Vale? Adelantar, manteniéndote de la pista. Si tú entras más tarde, como esta foto, ¿dónde está? Entras así, venga, saco, y te vas largo, pues tío, pues no vale, ¿no? Digo yo. Pues bueno, ahí está el vídeo, que en vez de darle la razón al piloto, que es el que se queja de los 4, le dan la razón al que lo ha hecho mal para mí, y encima le salió mal. Así que veremos cómo es el tercer capítulo de esta serie, pero ha empezado mal. Suerte que estuve aquí para defender a Peco yo, que ya me va a caer en hate, pero tal. Bueno, a ver, que no quede en duda mi admiración por Dardoggi, ¿vale? O sea, yo creo que aquí lo que se busca es el show, bueno, que sea atractivo para el público, que la gente se enganche. Yo creo que al final esto engancha, yo lo entiendo, ¿vale? Pero creo que Peco no merece, por el tipo piloto que es, no merece esto, ¿vale? No merece, pues, que se le etiquete ahora como que es demasiado blandengue, tío, porque no lo es. Precisamente ha perdido el Mundial por eso, así que Dardoggi, hijo, te gusta más Márquez que Peco, me parece a mí. Bueno, que por cierto, esto se ve de lejos, con la mirada se ve. Y cuando Dardoggi ven a Márquez, ya se nota. Se nota el enamoramiento que tienen hacia él. Se nota, ¿vale? Que es legítimo, ¿no? ¿Vale? Pero me ha parecido muy oportuno comentarlo aquí en el canal con vosotros. Y ahora me expongo, como siempre, a vuestra crítica y vuestros comentarios en el chat en 3, 2, 1. Bueno, a ver el chat, chicos, porque menudo lloriqueo, tío. Ya empezamos. Cristian Bosch, menudo lloriqueo. Oye, no es un lloriqueo, esto es argumentado, vamos, argumentadísimo. Anda, que me la ha tardado poco, ¿eh? Bueno. Bueno, chicos, estáis hablando de más de la GP24, la GP23. Son 11 de carrera sin más, no, sí, no digo que no. Pero tú te beneficias de un adelantamiento alargando la pista, haciéndola más ancha. Entonces, claro, Márquez, yo creo que tiene bastante razón en eso, en que si tú alargas la pista, coño, pues es más fácil meterte. Te metes siempre, te vas fuera, vuelves a entrar y has adelantado. Hombre, yo creo que eso... Es que creo que eso ya está regulado así, ¿eh? O sea, yo creo que si tú rascas por ahí, eso ya está regulado, ¿eh? O sea, creo que ya está regulado así, ¿eh? Pero bueno, habría que mirar el reglamento, ¿sabes? Pero bueno. Peco es buen piloto, queda claro. Harry, tú eres de Márquez, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Fran Ruiz, buenas tardes. Marc Márquez trazó un plan para conseguir el título en 2 años. Esta temporada se ha dedicado a conseguir la mejor moto, el mejor equipo y el mejor ingeniero de MotoGP. Totalmente. El plan de Márquez sigue ahí vivo. Es más, yo creo que Márquez le ha pasado un poco como a Peco este año. Ha querido hacer más, ¿ok? Y se ha equivocado. Marc ha fallado. Si hubiese sido un poco más conservador como ha sido Jorge, que es muy difícil ser conservador, lo que ha hecho Jorge no es fácil, ¿eh? La gente dice, no, corre menos. Bueno, no es tan fácil, ¿eh? O sea que el mérito de Jorge de ser conservador también hay que dárselo, ¿eh? No es fácil tampoco, ¿eh? Pero Marc ha sufrido un poco lo de Peco, muchos errores. También rompió un motor, hay que decirlo también con Márquez, que no sé cuántos puntos perdió, pero rompió un motor. Y Márquez hubiese quedado más cerca todavía de Peco, bastante más cerca, sin errores. Había que contarlo, pero con la actitud de Martín, claro, con la actitud Peco de Martín hubiese ganado el Mundial, obviamente, ¿no? Pero como aquí estábamos jugando al error, ¿no? Como en el golf, ¿no? Que intentas
jugar a golf evitando errores, pues un poco esa es la táctica, ¿no? El único que lo ha conseguido es Jorge Martín, y por eso digo que no es fácil, porque si no todo el mundo lo haría, pero medir esa intensidad para estar arriba, no caerte y tal, a veces no es tan fácil, ¿vale? Como parece. Francisco Escudero, Pecco Bagnaia lo pasará mal el 25 si tiene un par de reverses tempraneros. Bueno, va a ser un 25 emocionantísimo. Vamos a ver, Pecco. Bueno, hay que decir, Francisco Escudero, que Pecco es un tío que se motiva con las condiciones chungas. Eso es así, ¿vale? O sea, que cuando Márquez le metan apretos, se le va a cruzar los cables también a Pecco, ¿eh? O sea, a Pecco es muy más valiente de lo que parece, ¿eh? O sea, no tiene esa actitud, ¿no? De piloto, ¿no? Pero déjalo ir, ¿eh? Déjalo ir, ¿eh? O sea, que va a ser muy emocionante cuando Márquez empiece a apretar, a ver cómo lo responde Pecco, que Pecco siempre que ha hecho muy bien ha sido por situaciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en Barcelona ganó las 2 carreras, venía... Cuando tiene presión es cuando reacciona y Marc le puede meter presión y podemos ver un gran Pecco y un gran Márquez. Va a ser un año espectacular, tío, espectacular. Frank, no entiendo cómo pueden seguir menospreciando a Pecco. Me encantaría que Marc les metiera un chorizo a todos. Que pase cuenta, pero cuidado. Bueno, yo creo que lo que ha dicho de Alguersuari al principio, lo he comentado muchos días también en el canal, y yo ya lo he repetido, que gane quien gane, nadie tiene por qué quedar mal. Ni Pecco ni Márquez. O sea, si Márquez gana a Pecco, pues Jaime me lo decía, no, es que es Márquez, es que es, bueno, es que es normal, a Pecco no le va a pasar nada. Si Márquez pierde con Pecco, Pecco está a un gran nivel. Yo siempre digo que veremos cómo gana uno, cómo gana el otro. Si Pecco se pasea o gana claramente a Marc, será una cosa, y si lo lucha como Jorge Martín y gana por los pelos, es otra. Idem con Márquez. Si Márquez gana a Pecco de manera contundente y claramente, pues la imagen de Pecco, pues bajará. Y si lo gana de tú a tú y tal, y al final la sensación es que puede haber ganado cualquiera, como ha pasado con Jorge, pues a Pecco no le va a pasar nada, básicamente. O sea, que habrá que ver cómo se desarrolla el Mundial para hacer esos análisis. Yo, en un momento, creo que ni he insinuado que Márquez o no vaya a ganar, o no esté capacitado o no. Incluso, el año pasado lo puse, que la opción para ganar el año pasado el título, porque lo hablamos en el canal, se basaba en la regularidad. ¿Vale? No he hecho el cálculo ahora mismo de los puntos perdidos por Marc, si le daban para ganar el título o no, pero ahí, ¿eh? Ahí, estaría cerca seguro, ¿eh? ¿Vale? Yo no esperaba un Marc tan fallón este año con la Ducati. ¿Por qué? Porque yo creo que él ha ido a buscar el resultado, a convencerse de que puede ganar, ¿no? No ha hecho un año de control. Él necesitaba esforzarse para ver dónde estaba su límite, ¿no? Por eso ha fallado Marc, ¿no? Yo creo. Pero si hubiese... O sea, el año que viene será diferente, ya tendrá más control y podrá regular más. El año que viene, teóricamente, fallará poco Marc Márquez, teóricamente. Porque en carrera es de los que falla menos, siempre Márquez, ¿no? En toda la historia ha sido así. Pero el año pasado estaba descubriendo con Ducati y es normal, además había la presión también, hay que decirlo, de ganar con Ducati. Es que eso tampoco se ha dicho. Y yo creo que el año pasado Marc tuvo que pasar por esa presión de ganar sí o sí una carrera. Hasta que no la ganó no se sintió liberado también, ¿eh? Porque claro, no ganar con una Ducati cuando han ganado otros con Ducati, aunque hubiesen sido otras versiones, ¿no? La 22, porque Bastianini ganó con la 21, y la 21 yo no recuerdo que ganase nadie, ¿vale? O sea, que solo ganó Bastianini con la 21. O sea, era un poco parecido a este contexto, ¿no? No tanto porque luego Bastianini con la 24 no ha podido comprar con la 23, ¿no? Es mejor Márquez, ¿no? Pero Bastianini ganó ya en el 22 con la 21 y solo ganaba él, ¿vale? O sea que más o menos era un poco esa comparativa, más que con el 22, con el 23, perdón, más con el 22 de Bastianini, ¿no? Había que comparar a Marc, ¿no? Que yo un día lo hice también y me cayó de todo, ¿vale? Pero un poco era más real comparar a Márquez con Bastianini en el 22, que no con Bezzecchi en el 23, ¿vale? Pero bueno.
Bueno, chicos, ¿os ha parecido bien la crítica a Tardozzi o no? ¿O no estáis de acuerdo? Porque creo que ha sido puro sentido común lo que he dicho. Creo. O hay algo que se me escape. Pero de eso no me habéis hablado. Me estáis hablando de ganar Peco o Marc con la. Que es lo que interesa, yo lo entiendo. Pero sobre los comentarios de Tardozzi, sobre Peco y esto, no me habéis dicho nada. Entiendo que estáis de acuerdo, o no estáis de acuerdo, o os la suda, es que no lo sé. Pero de ese tema no habéis hablado, ¿vale? Así que. Marc en sus circuitos favoritos, Sachsenring, Austin, Phillip Island va a ganar seguro. En los demás, sobre todo, los de Flow, veo a Peco mejor. Eloy VTS. Mira, Eloy, he dicho varias veces también, es que quiero que mis predicciones, análisis también queden un poco claras, ¿no? Hoy se lo decía al arquitecto, él no estaba de acuerdo, pero yo insisto un poco en que la GP25, que sea más fácil, quizá no le dé más velocidad a Marc a una vuelta o a una carrera, pero sí le dé más tregua física, ¿no? Creo que es acertado pensar que si la GP25 es más fácil, gira más por defecto, más sola, tiene más giro, hay que pelearse menos con ella, como se pelea con la 23. Al final Marc es capaz de ir rápido con lo que sea, pero el físico que utiliza para girar con la GP23 era superior al físico que necesitará para girar con la GP25. Entonces podría ser que Marc con la GP25 a final de carrera pues sufriese menos con este año, porque este año físicamente iba bastante con el gancho Márquez. O sea, se veía que iba. La intensidad de Marc era como tú ves a Peco más fino, o a Jorge, y a Marc peleándose más con la moto, siempre era más físico todo. Lo veías y dices, hostia, cómo va el tío, va enganchado allí, va sufriendo, ¿no? Se veía esa intensidad de Marc. Yo creo que eso puede ser un factor que le ayude el año que viene con la GP25 a ir menos cansado o menos justo, menos apretado físicamente, ¿vale? Entonces ahí puede tener un plus a final de carrera a nivel físico, que puede hacer más cosas, las que hace él, más locuras, meterte más, ¿sabes? En una curva. Y eso puede ser uno de los beneficios que pueda tener Marc Márquez con la GP25. Que otro, esto también se lo decía Jaime, es el motor. Es que Márquez, si os fijáis, siempre ha hablado de la velocidad de la moto. Ya. O sea, nada más. No ha hablado ni del giro, ni no sé qué. No. Que corre más o menos. Punto. Y ese discurso de Marc, de que la moto corra más o menos, si miráis en su historial, siempre ha sido el mismo. Marc siempre ha pedido que la moto corra. Marc siempre ha pedido que la moto corra. Y él, que gire, ya la gira él. O sea, no hay problema. Pero que corra. Este año la moto corrió un poco menos. Entonces ese poquito menos es el que a Marc le fastidiaba, porque Marc vive de la frenada. Si llegas más lento, te cuesta más meterte. Y Marc, si llega más pegado a Peco, la frenada, con la final de recta, esa media decimita o una decimita, lo que sea, ya le da para meterse. Entonces cambia mucho el contexto, ¿vale? Márquez siempre ha pedido motor y no ha pedido otras cosas. Tracción y motor, obviamente, que traccione, luego, eso sí que no hay tu tía, que traccione, y que la moto corra. La GP23 tenía tracción más que la 24, eso es así, o sea, eso nadie lo discute, era más difícil, pero traccionaba más, cosa que a él le ha podido beneficiar en ese aspecto, porque él es muy bestia. Freno gas, y Marc ha tenido ese agarre. Veremos con la GP25 cómo está el agarre, si se queja más de ese agarre o no se queja. Peco se ha quejado este año del agarre de la 24, que era inferior al de la 23, pero eso lo hacía también que pudiese pilotar de otra manera, que Peco lo explicó muy bien, ¿no? Antiguamente frenaba mucho y daba mucho gas, era más radical. Ahora soy más dulce, porque la moto tiene menos agarre, y el agarre lo buscas con paso por curva, y saliendo con más velocidad facilitas que la moto salga con más tracción, que es lo que ha trabajado Peco este año. Peco este año ha hecho el pilotaje un poco menos radical que con la 23, porque la 23 lo obligaba un poco a eso, ¿no? Ser brusco en la frenada y mucho gas de golpe, ¿no? Y este año, pues un poco lo que han hecho es eso, ¿no? Cambiar el estilo para girar con más velocidad en las curvas, que Marc no lo hacía eso, se veía siempre, ¿no? Que esa velocidad de trazada era superior a las GP24, y Marc le costaba más eso y tiraba más de freno y de gas a saco, ¿no? Un poco lo que Marc hacía, ¿no? O sea que en ese aspecto la GP23 tenía un poco más de agarre, cosa que no es una ventaja total porque era más difícil también de pilotarla, ¿vale? Pero Marc, repito, el físico
creo que la GP25 va a ser un alivio para él en ese aspecto, ¿vale? Sí, pero Eloy, lo de la frenada de... Esto es lo que dijo el canal de Nico Fonsi. Esto de la frenada es muy interesante porque define un poco la polivalencia de Márquez, ¿vale? Aquí voy. Pecco es mejor frenador que Marc, dice Tardozzi, ¿no? Pero necesita todo más en su sitio, ¿de acuerdo? Cuando Pecco lo tiene todo en su sitio, es mejor frenador que Márquez. ¿Qué pasa? Que no siempre es así. Y Márquez, según Fonsi, era muy irregular frenando, la moto se le movía, había como clavadas de rueda, ¿no? A Marc le da igual cómo esté la moto delante puesta. Es un tío que si la moto no está bien y sufre del tren delantero, él lo compensa. Entonces, ¿qué pasa? Que Pecco puede llegar a tener un plus de frenada mejor que el de Marc, más fino, más eficaz, sin tanta agonía como Márquez. Marc es más bruto, pero Marc es más efectivo. ¿Por qué? Porque Marc puede aprovechar esa polivalencia o esa radicalidad para más cosas que Pecco, ¿vale? Pecco, si no tiene la moto en su sitio, no puede hacer adelantamientos. Márquez se mete, es un tío que si la moto se le mueve adelante, hace el adelantamiento. O sea, el pilotaje de Márquez quizá no sea tan bueno en ese aspecto como el de Pecco, pero le saca más provecho que Pecco porque le puede aplicar más veces que Pecco, ¿vale? Es un poco la historia, ¿vale? O sea que Márquez es menos fino en ese aspecto, pero puede ser más regular siendo agresivo con el freno delantero y cosas que Pecco, en esta carrera que hemos hablado de Tailandia, no tengo el feeling con el freno delantero, hostia, ya Pecco ya no es el mismo Pecco, ¿sabes? Ya le gana Bastianini, ¿sabes? Es un poco la historia, o sea que Marc le puede sacar más provecho a su manera de frenar en todo el año que Pecco. Si Pecco no consigue, pues tener la moto siempre en su sitio, ¿vale? Es un poco la historia. Exacto, Pecco, Marc es un animal pilotando y Pecco más fino, totalmente. Y ese animal, al ser animal, puedes hacerlo más veces, porque no dependes tanto de que la pista esté bien, de que la moto esté bien. O sea, es más natural la frenada de Márquez y es más técnica la de Pecco, ¿vale? Entonces Marc ahí tiene más posibilidades de ser más eficaz durante toda la temporada que Pecco, ¿vale? A Pecco lo que veo que solo tiene una línea de conducción. Yo no estoy de acuerdo, Harry. Lo dice él, ¿eh? No es que lo diga yo. Hemos visto a Pecco muchas veces cambiar el estilo de pilotaje. Cambiar el estilo de pilotaje, mucho freno delantero y tirar de freno trasero después para evitar el delantero, el eje delantero. Lo hemos visto muchas veces y esto tiene una explicación y también lo ha dicho Pecco, ¿vale? Y es que cuando Pecco venía de Moto2 era un piloto más como Jorge Lorenzo, más trazador. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a MotoGP le dieron la GP18, que es una moto que no giraba. Y esa GP18 se pilotaba a base de freno trasero y de agresividad. Y Pecco se pasó el 18 aplicando lo que aplicó Lorenzo, que por cierto hay que recordar que cogió los datos de Lorenzo, incluso los apéndices del depósito de Lorenzo, y hizo lo que hizo Lorenzo en el 18. Y se acostumbró al pilotaje agresivo de freno trasero, de buscarte la vida para ser rápido con esa moto. ¿Ok? Y después, cuando aprendió a hacer eso, llegó en el año 20, porque él llegó en el 19, le dieron la moto 18, y ya en el año 20 le dieron la moto 20, pero con los neumáticos nuevos, con los neumáticos carcasa nueva, que no había datos del año pasado, que no valían. Y ahí empezó a construir otra vez la moto, la Ducati, que es ahora, se empezó a construir a partir de esa carcasa, ¿no? Esa adaptación, la carcasa que estuvieron 6 o 7 meses para adaptar eso. Esa moto no funcionaba, ¿vale? O sea, tuvieron que adaptarla, ¿vale? Por eso ganó Suzuki y Yamaha el título, ¿no? Y entonces ahí ya, creo que fue en Austria, cuando ganó Jorge Martín, si no recuerdo mal, cuando ganó Jorge Martín en Austria, el primer Gran Premio, creo que fue en el 21, Pecco dijo, en ese Gran Premio, si no lo recuerdo mal, fue cuando dijo que él había aprendido a pilotar de las dos maneras, mientras que Jorge, ahora con las motos que estamos, con el neumático ancho, que son más trazadoras en el 21, ya puede pilotar de manera natural como venía de Moto2. Eso lo dijo Pecco Bagnaia.
¿Y qué pasa? Que cuando Pecco tiene problemas con el eje delantero, tira de pilotaje como la GP18, ¿vale? Entonces, no es cierto que Pecco tenga una línea solo de conducción, la cambia dependiendo del contexto que se encuentra y sale a muchas carreras. Hay días, por ejemplo, esta carrera, creo que hizo tercero, ¿no? En la de Tailandia, problemas de neumático, ¡pam! Tercero, ¿sabes? O sea, dentro de que tiene problemas, lo salva bastante, ¿vale? Bastianini estaba a veces el 8, no sé si me explico. Pecco no hace nunca el 8, o Martín, ¿no? Es un tío que cuando tiene la moto que no le va bien, no está tan atrás, ¿vale? Ahora, en años anteriores no era así, ¿vale? Marc conduce muy distinto que Pecco o Martín y pensar que les ganaría el Mundial la primera con una moto inferior, con la moto que llevan conduciendo varios años, es iluso. Los milagros no existen. Fran Ruiz, derrapando se pierde décimas. Todos los pilotos saben derrapar, pero es algo inútil. Hoy día, Stoner quitaba control de tracción porque trazaba distinto. Luis, ¿quién derrapa más con la moto, Marc o Stoner? Claro, son épocas diferentes, ¿no? Mira, yo esto de Marc y Stoner, creo que lo he dicho muchas veces ya también, y siempre se hace la pregunta, ¿no? ¿Hubiese ganado Márquez a Stoner? Yo creo que sí. Es más, creo que lo hubiese hecho polvo a Stoner. Creo que Marc hubiese reventado a Stoner a nivel psicológico, ¿vale? Creo, porque Stoner era muy bueno, pero creo que Marc se hubiese inventado lo que sea para vencerle y creo que le hubiese hecho polvo, porque encima en Honda tener a Marc de compañero era muy complicado, ¿vale? Es un caníbal del paddock, es un lobo del paddock. Y Stoner no está en eso. Stoner es un tío a nivel mental o a nivel... No es un lobo del paddock. Stoner no es un lobo del paddock como lo es Valentino o como lo es Ángel Nieto o como lo es Marc Márquez, ¿vale? Stoner no lo era. Entonces yo creo que cuando la gente se pregunta qué hubiese pasado entre Márquez y Stoner, yo creo que Márquez hubiese reventado a Stoner en ese aspecto, ¿vale? Creo. Porque a Márquez, voy a decir una cosa ahora que igual no os gusta, solo hay una manera de ganarle, que es trazando por la línea y manteniendo velocidades muy altas. Es la única fórmula que hay para vencer a Márquez. ¿Vale? Ya pasó en el 2015, cuando perdió ese mundial, después de ganar tanto el 14, parecía que iba a ganar siempre. En el 15 Yamaha estuvo por raíles, Márquez arrastrones constantes, no podía aguantarle el ritmo ese. Y si Pecco quiere ganar a Márquez, lo único que le queda es liderar y tirar y no bajar el ritmo. Raíles. Y solo así, y ya veremos, puedes vencer a Marc. Y Stoner no era de esos, ¿vale? Stoner era un piloto de las características de Marc, yo creo que más técnico incluso que Marc, porque hacía cosas más pensadas, dijéramos, ¿no? Lo del freno y cosas que hacía para girar, pero yo creo que no hubiese podido Stoner con Marc. Y si Pecco quiere ganar a Marc, tira líneas, o sea, ponerse delante, pam, y que la velocidad sea muy alta siempre, ¿vale? Respeto tu opinión, Luis. Luis, ¿quieres que veremos un Marc por delante de Pecco el viernes y Pecco el sábado dando el paso adelante, como hemos visto casi todos los grandes premios con Martín este 24? Antes pensaba así, pero este año con Ducati han cambiado muchas cosas. Y han cambiado cosas en las que Marc se ha adaptado a la realidad, al contexto de la Ducati, y el contexto de Ducati es otro. Entonces, Marc ha acabado haciendo lo que ha hecho Pecco, que es siendo más rápido el domingo, muchas carreras, cosa que no pasaba tanto antes. Márquez era muy rápido el viernes, era rápido el domingo, pero su progresión de viernes a domingo era inferior al resto. Este año ha sido así algunas carreras, pero en muchas carreras no ha sido así. Es una moto nueva, los datos serán nuevos. Pensad otra cosa, pensad que Marc
ha subido a una GP23 inferior, lo que tú quieras, pero con todos los datos, con todo, con todos los deberes hechos de todos los circuitos, ¿vale? Y ahora se sube a una GP25 sin los datos. Entonces, no descartemos que veamos un Marc trabajando, buscando sensaciones para el domingo ir full y hacer un poco como Pecco, o como muchos pilotos, ¿no? Que a base de trabajo encuentran el mejor setup. Es que en Barcelona pasó así ya, en Barcelona, el Gran Premio de Barcelona, el último Gran Premio, el Porcheste, pasó eso. Márquez hasta el domingo no fue rápido de verdad, por pelearse con la moto, por probar esto, probar lo otro. O sea, este año hemos visto a un Marc peleándose continuamente con la moto. Esto nunca lo hemos visto. A nivel de setup me refiero, ¿eh? Con la Honda era viernes setup, bam, a ganar el domingo. Esto era Márquez con Honda. Y ahora hemos visto a un Márquez construyendo cada fin de semana, bam, 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 hasta el domingo. ¿Vale? Un año en el que tenía todos los datos de Ducati. Pero bueno, eran datos de otros pilotos que además a Marc tampoco le valen en muchos casos. Pero veremos la GP25 cómo se le adapta a Márquez. Márquez es un piloto menos trazador que Pecco. Es una moto trazadora. Un día le va a ir bien, otro le va a ir mal. Va a ser muy interesante, tío. Yo es que en serio, a decir lo que va a pasar, me resulta muy predecible. Este año pueden pasar muchas cosas. Moto nueva, sin datos. Una moto trazadora. Marc igual le va bien en un sitio, otro se lo encuentra fatal. Sí que hemos visto a un Marc este año con diferencias técnicas radicales de un circuito a otro. O sea, Jorge Martín, por ejemplo, vamos a dar los dos extremos, siempre decía que mi setup casi no lo toco, muy bien siempre con este setup. Casi siempre. Pecco no estaba en esa línea, pero bastante. En cambio hemos visto a Marc modificar la moto entera de un día para otro. O sea, cambios radicales de setup en Márquez hemos visto. ¿Vale? Y eso no sé si va a pasar este año que viene con la 25, pero hemos visto un Márquez muy, muy trabajador este año. Muy, muy trabajador. Muy trabajador. Hola, Desmo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Creo que Tardocci es un tío con sangre, muy pasional. Creo que ve a Pecco, que a Pecco le falta, tiene un poco más de eso. ¿Ves? Alejandro, lo siento, pero es que es precisamente este mensaje lo que perjudica a Pecco. Yo creo que a Pecco no le falta de eso. Técnico sí. Mira, por ejemplo, esto me he olvidado decirlo antes y me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo este año he hablado muchas veces de la manera que Tardocci le da caña a Pecco, pero no por lo que hemos hablado antes de la intensidad esta sino por el setup, ¿no? Porque a veces Pecco el viernes como que no encontraba y Tardocci se ponía nervioso y dice, bueno, tío, venga, ¿no? ¿Sabes? Aplícate ya o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Pero siempre relacionado con lo técnico, ¿vale? Pero un poco lo que refleja este vídeo que han hecho en YouTube es que dejan a Pecco un poco como que le falta sangre. Y no le falta sangre, tío. ¿Sabes? Yo creo que es un error este documental que han hecho este vídeo. Porque este mensaje que tú pones ahora mismo es para mí es un poco lo que yo me estaba denunciando al principio, ¿no? ¿Vale? Que ahora la gente pues va a decir pues que a Pecco le falta sangre porque Tardocci está ahí haciendo el numerito, ¿vale? Es un poco lo que me estoy quejando yo, ¿vale? Así que gracias por el mensaje, Alejandro, pero yo no pienso así, ¿vale? Yo creo que Pecco es muy técnico y en ese aspecto sí que hay que espabilarlo para que técnicamente encuentre mejor su setup, ¿vale? Ahí sí, pero lo de que sea más agresivo o meta más rueda, joder, si mete rueda por todos lados, tío. Si a la que se despista alguien, precisamente se han quejado de Pecco este año mucha gente de que espérate un poco más, no sé qué, no te metas tan, ¿sabes? O sea que... Exacto, Eloy. ¿Ves? Total, total. Desmo Barcelona. Dais por asegurado que Marc arrasará con la Ducati y ni en Italia piensan eso. El equipo oficial trabaja de un modo diferente a los equipos privados o equipos B. Es un poco lo que decía Borsoi, ¿eh? Esto, lo que dice aquí Desmo. ¿Dónde está? Borsoi. Es lo que pone aquí en Motosan de Borsoi. A Marc tal vez le falte, le lleva un poco de... tal vez le lleve un tiempo ponerse en su lugar, ¿vale?
Lo que está diciendo ahora aquí hará Desmo en este. Totalmente de acuerdo con Desmo también en esto, ¿eh? Peco es agresivo con calma y Mark es agresivo con show. Peco no exterioriza tanto como otros, totalmente. O sea, la imagen que se desprende de Peco engaña, ¿sabes? Por eso he repetido que el error es hacer estos vídeos para encima a ganar en ese discurso de que Peco es flojo, ¿vale? O sea, yo creo que no lo es, ¿vale? Y creo que Tardochi se ha equivocado en ese, creo. Aunque Peco le da la razón, porque Peco asiste, no insiste, no, o sea, como que le da la razón, creo que es un error. Creo, que es mi opinión, ¿eh? Esto es un tema de opinión, ¿eh? Álvaro, Luis, como que ya tienes dudas de que en el box no va a haber un número uno. ¿Qué pesa más, 8 títulos o 2 a la hora de la evolución de la moto? Bueno, es que la evolución de la moto la ha hecho Peco hasta ahora. O sea, la moto ya está casi lista, ¿vale? Y Mark ha seguido lo que ha dicho Peco. O sea, que en principio la moto hasta ahora yo creo que los méritos indiscutibles son los de Peco. El que ha aportado más en la evolución. Y la evolución queda en manos de Gigi, ¿vale? Veremos qué hace Gigi ahora, ¿no? Con lo que habla con los pilotos. Hay gente que piensa que Mark puede estar diciendo algo en la prensa, ¿vale? No, que sí, con Gigi, con Peco todo bien, los mismos inputs. Y luego está comiendo con Gigi, oye tío, métele el chasis más no sé qué, ¿vale? Que eso es muy blandengue. Y Gigi, vale, sí, sí, tío, va, más, quiero más, quiero más. No sabemos qué va a pasar, pero ahí manda Gigi. Si la moto se hace de una manera o de otra, es porque Gigi lo cree oportuno, por lo que haya visto o oído de los pilotos o los ingenieros, lo que sea. Él es el que decide. Si esa moto manda más Mark, es porque Gigi lo cree oportuno por lo que sea. Porque por la ilusión que le hace, o porque es correcto, o porque tal. Eso es así. Bueno, chicos, vamos a finalizar, ¿no? Hora 22 del directo. Os lo vuelvo a repetir, porfa. Soy insistente porque quiero monetizar ya el otro canal también. No está monetizando el otro canal ahora. Porfa. O sea que os espero. Qué pesado que soy, ¿eh? En mi segundo canal, TR MotoGP Reloaded 471. Tenemos que llegar a 1000 para monetizar, creo, ¿eh? Creo que son 1000 y 4000 horas. Llevo 1500 horas ya en una semana. O sea que me molaría en diciembre, no creo que pueda ya 18, no creo que pueda ya en diciembre monetizar el canal. En 3 semanas estaré bien, en 3 semanas monetizarlo, pero no creo. Así que tenemos que llegar a 1000 suscriptores y a 4000 horas. Llevamos 1500 horas ahora mismo, creo, en una semana, básicamente. Y van creciendo, las horas van a más. Pero los suscriptores se han congelado, chicos. No sé qué hacéis. Así que suscribiros por fin al canal secundario para seguir disfrutando de más cortes del canal, ¿vale? Pues buena nit a todos, gracias. Desmo, la línea de evolución de Ducati es totalmente de Gigi y después se adapta a las necesidades de los pilotos. Exacto. Y el desarrollo manda de momento Pecco, que es el que ha ganado los mundiales con Ducati, totalmente. Pecco es el que lidera esto, es el que tiene la voz que convence, pero al final lo decide Gigi. Si Gigi le da ahora por escuchar a Márquez, lo va a hacer, o sea que es así. Sí, totalmente, Álvaro, totalmente. O sea, sí, te lo compro, te lo compro. O sea, yo creo que esto, Álvaro, es muy tentador para el ingeniero. O sea, tú el ingeniero,
tú construyes una moto, ¿no? Y vas creciendo, más motor, más chasis. Es una evolución constante. Cuando tú eres un piloto que esa evolución te la limita, y otro que te pide más, imagínate que tú haces un chasis, pam, pam, Peco bien, Marc también, metes un chasis, te haces un plano nuevo, un cálculo y metes chasis nuevo, para ir más rápido, y Marc te dice, sí, más chicha, y Peco dice, no, que es muy radical, que esto no vamos a poder con esto, y el otro te dice que sí, el ingeniero tira para Márquez, ya te lo digo yo, es que, coño, parar a un ingeniero es un pecado, tío. Vamos, es lo peor, ¿sabes? Tú tienes dos tíos y uno te dice más, haces caso a ese, es clarísimo. Y Marc lo sabe, Marc lo sabe. Entonces, claro, ahí Peco tiene que jugar sus bazas, sus cartas también, ¿no? ¿Vale? Así que va a ser súper interesante, tío, súper. Yo espero que la gente que está ahí en el paddock, Mela y esta gente que está muy cerca, sean incisivos en eso, porque yo de aquí no puedo. Pero bueno, intentaré desde el móvil, como siempre, que a veces tengo alguna información guay. Pero creo que estas cosas no van a llegar este año, no van a llegar, me han llegado otras cosas. Esto creo que no va a llegar. Por eso digo que los que están ahí dentro, que intenten indagar en estas cosas, porque creo que va a ser muy importante saber cómo se cuece todo ahí dentro, ¿vale? Cómo se cuece todo. Así que... Esas son palabras de ella dos. Sí, tío, es que... Sí. Es igual. Gigi TV estaba enamorado de Jorge Lorenzo y Castañazo. Sí, Desmo, pero ahí el tema era diferente. ¿Por qué? Porque te arriesgabas a dejar de ganar. ¿Ok? A dejar de ganar. Jorge no estaba último. Estaba último. Diciéndote, cambia la moto. Mientras estaba Dobby ganando. Entonces tú dices, tío, pero a ver, ¿cómo voy a cambiar la moto entera? Si Dobby me dice que no a esto, está ganando y tú estás el último. Hasta que no se dieron cuenta de eso, entonces le negaban a Jorge Lorenzo la evolución. Es que era lógico, era un riesgo. Y luego cabrea a Dobby también, que ya se cabreó Dobby en ese aspecto. O sea, yo lo he explicado muchas veces esto de Ducati, de Dobby y Jorge. Jorge no estaba legitimado todavía para liderar el proyecto de Ducati, porque había un tío de Ducati ganando. Estaba a punto de luchar por el mundial. O sea, tú fíjate que cambias la evolución de la moto, jodes a Dobby, no gana el mundial y el otro le sale mal. O sea, Ducati se hubiesen reído en su cara de Ducati. Por eso Ducati alargó mucho la evolución de Lorenzo. Le hicieron caso muy tarde, porque no podían arriesgarse a cambiar tantas cosas. ¿Vale? Es un poco lo que yo entiendo que pasó en Ducati. Sí, totalmente, Frank. Eso fue después. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el directo. Gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido puro sentido común. Tardochi, te adoro, me encanta, me gusta mucho todo. Este vídeo ha sido solo un toque de atención. Para nada cambia mi opinión sobre Ducati, sobre la esfera Ducati. Creo que la gente se pregunta, ¿qué hace este? ¿No? ¿Cuál es la labor de Tardochi? ¿No? Es ambiente, tío. Es dar ese espíritu, tío. Un tío que ha sido piloto. Hay que estar ahí, hay que estar encima de los pilotos, hay que transmitir cosas. Es un detalle, lo que hemos dicho hoy. Aporta muchas cosas Tardochi, muchísimas cosas. Para mí es uno de los secretos de Ducati también. Una de las personas que hacen posible todo lo que está pasando en Ducati. Davide Tardochi es un crack, para mí es un tío increíble. Y esto es un detalle de algo que yo creo que aquí no, en esta experto no, pero en el cómputo global Tardochi es un mega crack y no es ni mucho menos una crítica destructiva hacia Davide, que desde aquí lo adoramos, desde el canal, nos parece un tío estupendo y poco más que añadir, Davide, así que nada, tío, seguir así. Y Peco no es Marc, y tenerlo en cuenta que Peco es Peco, ¿vale? Peco es Peco y Marc es Marc. Hasta aquí el vídeo, chicos, y nos vemos en el canal secundario en los mejores momentos, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias, Frank.